Bienvenidos a un nuevo análisis a fondo. Es un verdadero placer saludar a quienes nos acompañan hoy. Hay temas que, por su propia naturaleza y, por el impacto brutal que tienen en la vida de la gente, resultan absolutamente cautivadores. Totalmente. Son temas que enganchan desde el primer minuto. Estamos ante un acceso sin precedentes a las actas, las discusiones y la mentalidad de una estructura tremendamente hermética. Y el foco, la misión de hoy, es examinar un fenómeno muy concreto que está documentado en estas páginas. El historial de fechas proféticas fallidas. Eso es, un historial larguísimo y muy accidentado. Vamos a diseccionar cómo se construyeron matemáticamente estas predicciones, la tremenda presunción con la que se vendían como verdades absolutas y lo más sangrante de todo. ¿Cómo gestionó la cúpula el fracaso ante sus seguidores? Claro, porque para sorpresa de nadie, el fin del mundo no llegó. Es un tema que inevitablemente levanta ampollas. Y quiero hacer una aclaración importante para quienes nos escuchan. Basándonos estrictamente en los documentos del libro, vamos a ver críticas durísimas hacia las políticas de manipulación de lo que el autor describe sin tapujos como un culto. Sí, el lenguaje del libro es contundente. Pero nuestro trabajo aquí es destripar la historia. No tomamos partido en debates teológicos externos ni intentamos imponer ninguna agenda política o religiosa, ni de derechas ni de izquierdas. Simplemente ponemos los hechos sobre la mesa, tal y como la propia organización los imprimió en su momento. Ese es el enfoque correcto. Comprender la mecánica de la decepción institucional. Porque, el verdadero enigma no es que un grupo se equivoque al predecir el apocalipsis. A lo largo de la historia muchísimos lo han hecho. Ya. Es un clásico. El misterio que desentraña este libro es cómo una cúpula directiva puede anunciar el fin del mundo fijando fechas exactas una y otra vez, fracasar de forma espectacular en cada intento y aún así lograr mantener una autoridad inquebrantable. Llegando al extremo de culpar y expulsar a los fieles que empiezan a mostrar dudas razonables. Exactamente. Vale, pues vamos a desgranar esto. Porque la historia de estas predicciones cronológicas, esa obsesión casi compulsiva por ponerle fecha de caducidad al sistema de cosas humano, tiene unas raíces mucho más antiguas de lo que la mayoría imagina. Sí, no es algo del siglo XIX. Claro. La sociedad Watchtower no se despertó un día inventando estas matemáticas proféticas de la nada. El capítulo 7 rastrea esta práctica hasta tiempos remotos. El libro documenta cómo esta costumbre de hacer cálculos numéricos con las profecías se remonta a ciertos rabinos judíos del primer siglo. Y en el ámbito cristiano también. Vemos figuras como el abad católico Joaquín de Floris, allá por el siglo XII, haciendo sus propias cábalas. Lo fascinante de esto es la arbitrariedad sistemática con la que aplicaban una regla hermenéutica muy específica. El principio de un año por un día. Franz explica cómo tomaban textos bíblicos que tenían un contexto histórico muy cerrado y los convertían en una fórmula matemática universal. Textos muy concretos. Sí, por ejemplo, citaban Ezequiel capítulo 4, versículo 6. Ahí Dios le dice al profeta que lleve la culpa de la casa de Judá durante 40 días y especifica, te he fijado un día por cada año. O también utilizaban Números capítulo 14, versículo 34, donde los israelitas espían la tierra de Canaán por 40 días y, como castigo, vagan por el desierto 40 años. O sea, textos que hablan de castigos literales en la historia de Israel. Así es. Pero los exégetas posteriores decidieron que esta era una clave secreta para descifrar el libro de Daniel o el de Apocalipsis. Si Daniel mencionaba 1260 días, ellos no veían 3 años y medio literales. Automáticamente aplicaban la regla y lo transformaban en 1260 años. Una extrapolación colosal que, según cuenta el libro, desencadenó un efecto dominó a lo largo de los siglos. Un cálculo alimentaba al siguiente en una especie de teléfono escacharrado teológico. Menuda imagen. Es que el texto detalla el caso de un hombre llamado George Bell. En 1796, este señor publica en una revista de Londres que la caída del anticristo, que en la jerga protestante de la época era el Papa, ocurriría en 1797 o a más tardar en 1813. Y ojo al dato histórico aquí. Bell llegó a estas fechas usando esas multiplicaciones de días por años. Y fíjate en la monumental casualidad. Justo 2 años después de su predicción, en 1798, el Papa Pío VI fue hecho prisionero y exiliado por las tropas francesas de Napoleón Bonaparte. Ese fue el combustible que encendió el fuego.
Un evento geopolítico real encaja vagamente con la predicción y de repente toda una generación de estudiantes de la Biblia siente que tiene en sus manos la piedra roseta del Apocalipsis. Madre mía. Ese suceso del exilio papal llevó a muchos intérpretes a fijar el año 1799 como el inicio oficial del tiempo del fin. Y la bola de nieve no hizo más que crecer. El libro menciona a John Aquila Brown, quien poco después calculó que una gran purificación del santuario ocurriría en 1844. La famosa fecha. Ese cálculo específico fue el que adoptó William Miller en Estados Unidos, arrastrando a decenas de miles de personas al movimiento segundo adventista. Lo que desembocó en la famosísima Gran Decepción, cuando llegó el 22 de octubre de 1844 y Cristo no descendió de las nubes. Y aquí es donde la historia aterriza en nuestro sujeto de estudio. Charles Taze Russell, el fundador de los primeros estudiantes de la Biblia, bebió directamente de esta fuente. Russell heredó, refinó y empaquetó toda esta amalgama de cálculos de los grupos adventistas residuales. Y con ello inauguró el catálogo de fechas de la Sociedad Watchtower, una verdadera constelación de años marcados en rojo que vamos a repasar, porque el nivel de detalle que exige el capítulo 7 es asombroso. Un catálogo que traía consigo una carga emocional inmensa para los lectores de la revista Science Watchtower. Cada fecha no era una curiosidad intelectual, era el momento en el que esperaban que su realidad terrenal se desintegrara. Repasemos esta línea temporal del pánico. Primero plantearon que en 1874 marcaba el inicio de la presencia invisible de Cristo en la Tierra. Al no pasar nada visible, la atención se trasladó a 1878. Enseñaron que ese era el instante exacto en que Cristo asumiría verdaderamente su poder real en el cielo y comenzaría la resurrección literal de los cristianos ungidos fallecidos. Pero, como el mundo seguía girando, fijaron el año 1881 como el momento en que se cerraría la llamada celestial. Es decir, el cupo para ir al cielo se cerraba definitivamente ese año. Pero la fecha que eclipsó a todas las demás, el pináculo de la escatología de Russell, fue 1914. 1914 era el alfa y el omega de su estructura de creencias. Y lo crucial aquí es el tono de las publicaciones. Raymond Franz extrae citas literales de las revistas de esos años, y el lenguaje destila una arrogancia dogmática escalofriante. No dejaban margen a la duda. Para nada. No se presentaban diciendo, oye, hemos estudiado esto y creemos que podría ser así. El mensaje era monolítico. Decían a sus lectores que estas eran, y cito textualmente, las fechas de Dios, no las nuestras. Aseguraban a familias enteras que la cronología era indiscutible, que estaba divinamente corroborada y que era absoluta e indiscutiblemente correcta. Afirmaban rotundamente que 1914 sería el límite máximo para la gobernación de los hombres, el año en que los gobiernos civiles, las monarquías y las iglesias serían destruidas en un cataclismo global para dar paso al reino de Dios. Y aquí es donde se pone realmente interesante. A ver. Porque, para darle un peso de aparente ciencia empírica a estas revelaciones divinas, Russell y la organización recurrieron a una disciplina que hoy nos parece un delirio, la egiptología y la piramidología. Cierto. Utilizaron la Gran Pirámide de Giza en Egipto como si fuera un reloj profético de piedra. Un episodio histórico que la organización moderna ha intentado enterrar en el olvido, claro. Pero Franz lo rescata con documentos oficiales. Russell publicó un volumen entero donde detallaba cómo las medidas de los pasadizos interiores de la pirámide confirmaban sus fechas. Literalmente medían los túneles descendentes en pulgadas y establecieron la premisa de que cada pulgada correspondía a un año en el plan maestro de Dios. Llamaban a la pirámide la Biblia de piedra o el testigo de Dios. Es increíble. Y lo más llamativo es que cuando las matemáticas no terminaban de encajar perfectamente con 1914, en ediciones posteriores de los libros simplemente modificaron la medida de las pulgadas de la pirámide para que el resultado diera exacto. Un ajuste de cuentas arquitectónico a conveniencia. Acompañaban estas medidas piramidales con malabarismos de textos bíblicos. El pilar central era el capítulo 4 de Daniel. Ese capítulo describe un sueño del rey Nabucodonosor donde un gran árbol es cortado y se le ponen ataduras de hierro durante 7 tiempos. Hasta que el rey reconoce la soberanía divina. Eso es, pues a través de cálculos laberínticos argumentaban que esos 7 tiempos proféticos equivalían a 2520 años.
Sumaban esos 2520 años a la fecha en que ellos creían que Jerusalén había sido destruida, que fijaban erróneamente en el 607 a.C. Y el resultado inamovible de esa suma era el otoño de 1914. Todo este paquete, mezclando pulgadas de túneles egipcios y profecías babilónicas, se inyectaba en la mente de los seguidores como la verdad revelada más importante de la historia humana. Pero, como suele ocurrir, el indiverso es profundamente indiferente a las matemáticas de los profetas. Totalmente. Llegó el 1 de octubre de 1914, pasó el otoño y el mundo no fue aniquilado. Las instituciones eclesiásticas no colapsaron y el reino de Dios no se materializó en la tierra. Es cierto que estalló la Primera Guerra Mundial en agosto de ese año. Un horror a escala global, desde luego, pero no fue en absoluto el Armagedón destructivo y definitivo que las publicaciones habían prometido con total seguridad. Y aquí presenciamos un giro dramático en la gestión de la cúpula. Lejos de emitir un comunicado de humildad, admitir el fallo monumental y disolverse, la organización hizo lo que mejor sabe hacer: trasladar la línea de meta. Es el paradigma clásico de la disonancia cognitiva en sectas destructivas. Cuando la profecía falla, la culpa no es del profeta, sino de la interpretación de los tiempos. Tras la muerte de Russell en 1916, Joseph F. Rutherford toma las riendas del poder con un estilo mucho más autoritario. Bajo su mandato, en 1917, publican el libro El misterio terminado. En lugar de retractarse del fracaso de 1914, se inventan un reajuste basado en un nuevo y conveniente paralelismo histórico. Un paralelismo sacado de la manga. Rutherford y su equipo tomaron la revuelta de los judíos contra el Imperio Romano en el primer siglo. Ese conflicto duró desde el año 70, con la destrucción del templo, hasta la caída de Masada en el año 73 después de Cristo. Argumentaron que, dado que hubo un lapso de 3 años y medio de angustia en aquel entonces, pues simplemente tenían que sumar 3 años y medio al otoño de 1914. Con esta simple suma aritmética, establecieron una nueva fecha garantizada para la destrucción final de la cristiandad: la primavera de 1918. Y, por supuesto, la primavera de 1918 llegó y transcurrió sin que el tejido de la civilización se desintegrara. Lejos de frenar la maquinaria, Rutherford pisó el acelerador. Esto nos conduce a una de las campañas publicitarias más extravagantes y trágicas documentadas en crisis de conciencia. A principios de la década de los 20, lanzaron una campaña mundial con conferencias y un folleto titulado «Millones que ahora viven no morirán jamás». El título en sí ya es una declaración de intenciones apoteósica. En esa campaña apuntaron todos los cañones escatológicos hacia el año 1925. Se enseñó a los fieles de todo el mundo que en 1925 comenzaría un jubileo antitípico global. La promesa estelar era que los fieles de la antigüedad, es decir, patriarcas bíblicos del Antiguo Testamento, resucitarían físicamente para gobernar el planeta. Estaban esperando, de manera literal, que Abraham, Isaac, Jacob y el rey David salieran de sus tumbas, se sacudieran el polvo y tomaran el control administrativo de la tierra. Y para coronar este despropósito con un nivel de surrealismo inmobiliario fascinante, la organización construyó una mansión de lujo en San Diego, California. La infame mansión de Beth Sarim, que en hebreo significa Casa de los Príncipes. Imagínate el panorama. Estamos a finales de los años 20, en plena Gran Depresión en Estados Unidos, y la organización financia la construcción de una residencia palaciega rodeada de palmeras. Las escrituras de la casa se redactaron legalmente para que la propiedad quedara en fideicomiso a la espera de que el rey David o Abraham aparecieran por California para reclamar las llaves. Y mientras tanto, Mientras los patriarcas se dignaban a resucitar, el propio presidente Rutherford se instaló en la mansión para pasar los inviernos alegando problemas de salud, conduciendo no uno sino 2 vehículos Cadillac de lujo que la organización puso a su disposición. Todo esto justificado ante los miembros más humildes como una necesidad logística para recibir a los príncipes del Antiguo Testamento. si conectamos esto con el panorama general de la cúpula y su relación con la base, la crítica que despliega Franz es demoledora. Pensemos en el nivel de certidumbre absoluta que se requería inculcar a los seguidores para justificar la inversión de fondos sagrados en una mansión californiana para profetas muertos. Una locura. Pero cuando 1925 también pasó a la historia como otro fracaso bochornoso y ningún patriarca tocó el timbre en San Diego,
La reacción de la junta directiva fue una clase magistral de reescritura de la historia y cinismo corporativo. Una amnesia orquestada. Años más tarde, cuando ya era evidente para todos que 1925 había sido un fiasco, la organización publicó el libro El camino al paraíso. En esas páginas minimizaron el desastre monumental y las falsas esperanzas generadas, afirmando con total frialdad que la expectativa de 1925 había sido, y cito, simplemente una opinión expresada. Una opinión expresada. De un plumazo, borraron todas las revistas y panfletos donde habían jurado por escrito a sus seguidores que la fecha de 1925 estaba marcada con el sello de la aprobación divina. Pasaron de proclamar un mandato ineludible de Dios a encogerse de hombros diciendo, bueno, fue una idea que compartimos, nosotros nunca afirmamos ser infalibles. Exacto. Y todo esto nos lleva al meollo del asunto, lo que significa realmente para la gente que estaba atrapada bajo esta estructura. Porque aquí es donde la historia de fechas pintorescas y mansiones excéntricas adquiere un tono oscuro y opresivo. Franz expone de manera meticulosa el daño psicológico y la tiranía sobre la conciencia que ejercían desde Brooklyn. Entonces, ¿qué significa todo esto? Es vital detenerse en cómo trataban a los miembros que, utilizando el sentido común básico, empezaban a cuestionar la validez de estas cronologías. La respuesta oficial ante la duda no era el diálogo, sino una brutal intimidación intelectual. Si un creyente de base analizaba los fracasos de 1914 o 1925 y expresaba en su congregación que tal vez la cúpula estaba equivocando el rumbo, la maquinaria del culto lo aplastaba sin piedad. Las publicaciones utilizaban un arsenal de lenguaje denigrante. Acusaban públicamente a los disidentes de tener una mente limitada, los señalaban por estar faltos de fe, y los comparaban con la virgen necia de la parábola bíblica, aquella que se quedó dormida y no entró al banquete de bodas. Pero los insultos eran solo la capa superficial. El chantaje emocional y espiritual que documenta el capítulo 7 es aterrador. Las revistas advertían explícitamente a los feligreses que dudar de las matemáticas de la directiva era el equivalente a rebelarse contra el creador del universo. Se imprimieron advertencias tremendas, indicando que rechazar la cronología oficial llevaría al miembro, cito del texto de Franz, a repudiar a Dios, a nuestro Señor Jesucristo y a la sangre por la que hemos sido comprados. Están equiparando el hecho de cuestionar el cálculo falible y defectuoso de unos hombres en Nueva York con pisotear el sacrificio de Cristo. Es la definición del libro de terrorismo espiritual. Y Franz subraya con gran indignación el doble rasero sangrante de la cúpula. Por un lado, exigían una lealtad absoluta y ciega hacia sus interpretaciones, obligando a los miembros a apostar su vida entera a una fecha. Pero por otro lado, cuando las profecías colapsaban estrepitosamente, los líderes se escudaban en un manto de impunidad. Jamás hubo una portada en la revista La Atalaya que dijera «Nos equivocamos de raíz, hemos interpretado mal la Biblia y os pedimos perdón por el daño causado». Nunca. En lugar de asumir la culpa, se dedicaban a echar balones fuera y convertir a los propios seguidores en el chivo expiatorio del fracaso directivo. Cambiaban la narrativa y culpaban a los miembros de haber leído más allá de lo escrito. Le recriminaban públicamente haber servido a Dios con una fecha límite en mente, acusándolos de tener motivos egoístas y expectativas equivocadas, cuando eran precisamente los libros y discursos oficiales del presidente los que habían alimentado ese fuego y garantizado esas fechas. Es un caso de manipulación psicológica a escala masiva. No podemos ignorar el altísimo coste humano de estas maniobras institucionales. Como analistas, no estamos desgranando simples curiosidades teológicas en el vacío. Estamos hablando del impacto real en individuos de carne y hueso que creyeron sinceramente que su existencia actual terminaba en cuestión de meses. Franz relata historias desgarradoras en el libro. Personas que tomaron decisiones drásticas e irreversibles, vendieron sus granjas a precios ridículos porque el fin llegaba. Vaciaron sus cuentas de ahorro para donarlo a la predicación. Cancelaron pólizas de seguros. Parejas jóvenes que decidieron no casarse o matrimonios que renunciaron a tener hijos pensando que era mejor esperar al nuevo mundo inminente. Jóvenes que abandonaron la idea de estudiar una carrera o aprender un oficio.
Entregaron su tranquilidad mental, su patrimonio y sus proyectos de vida a una estructura de autoridad que basaba todo su poder en cálculos numéricos inestables, los empaquetaba como verdades sagradas, irrefutables, y cuando el castillo de naipes se derrumbaba, les daba la espalda y les exigía que volvieran a salir a predicar la siguiente fecha inventada. Así es. Por eso cualquier persona que lea este 7º capítulo descubrirá que no es solo un registro histórico sobre el adventismo o la cronología bíblica falida, es una autopsia profunda del dogmatismo, un estudio descarnado sobre cómo una jerarquía religiosa cerrada y sin supervisión externa puede jugar impunemente con las ilusiones más íntimas de sus seguidores, exigiéndolo todo y no responsabilizándose de nada. Raymond Franz logró, desde su posición privilegiada, desmontar los engranajes de un sistema diseñado para someter la conciencia del individuo a la agenda de la corporación. Una radiografía brutal de la condición humana y del peligro que supone ceder nuestro poder de decisión a quienes afirman tener el monopolio de la verdad absoluta. Hemos visto desde las pulgadas de la Gran Pirámide hasta la mansión de los príncipes en San Diego, todo un entramado construido para sostener la ilusión de certeza. Y esto plantea una pregunta importante. Un pensamiento que creo que resume el corazón del mensaje de Franz y que me gustaría dejar resonando en la mente de todos los que nos han acompañado en esta travesía. Adelante. Si una estructura de poder exige lealtad absoluta, castigando la duda con la muerte social, y argumenta ser el único canal exclusivo de Dios en la tierra, pero sus propios archivos históricos demuestran que su fundación está cimentada en predicciones humanas, dogmáticas y comprobadamente falsas, ¿hasta qué punto es responsabilidad ineludible del creyente despertar? Llega un momento moral en el que dejar de seguir ciegamente a líderes que se niegan a rendir cuentas no es un acto de rebeldía, sino el deber más básico. ¿No es acaso el ejercicio del pensamiento crítico y la fidelidad a la propia conciencia la demostración más genuina de una fe verdadera? Una reflexión punzante y necesaria, que obliga a plantearse dónde se traza la línea entre la fe sincera y la sumisión ciega. Y con este interrogante sobre la mesa, damos por concluida nuestra inmersión de hoy. Queremos agradecer de corazón a toda la audiencia por acompañarnos en este análisis tan intenso y complejo sobre los entresijos de crisis de conciencia. Si valoráis diseccionar la historia, si encontráis útil desgranar los documentos y entender cómo funcionan las estructuras de control sin filtros ni censuras, os invitamos cordialmente a suscribiros al canal. Es la mejor manera de asegurar que no os perdéis ninguno de nuestros próximos análisis a fondo. Un abrazo muy fuerte para todos, mantened siempre viva la curiosidad, no dejéis nunca de cuestionar lo establecido y nos escuchamos en la próxima inmersión.